Enseguida inicia su programa Jóvenes SOS bajo la conducción de Katiuska Maldonado. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos un sábado más a este espacio creado para ustedes, para evangelizar, para conocer un poquito más de lo que Dios nos permite sábado a sábado compartir con ustedes. El día de hoy tenemos aquí a nuestro lado al hermano Eduardo Criollo. Hermano, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y estoy para compartir vivencias y lo que me ha tocado en mi parte en este caminar que Dios me lo ha puesto. Así es. Bueno, creo que eso también se trata, ¿no? De que cada uno en el espacio en que se encuentra, poco a poco poder evangelizar con ejemplo de vida, lo que vamos conociendo, lo que Dios nos va poniendo, porque a veces pensamos, bueno, yo no tengo nada para compartir, pero de repente esa enseñanza que nosotros tenemos puede ayudar en gran parte a la toma de decisión para la vida de una persona. En este caso, como siempre digo, para cada tema traemos un especialista. Entonces el día de hoy traemos aquí a un especialista en el tema de hoy. El hermano Eduardo, aquí donde lo ven, es un gran conocedor, ya que es catequista, es servidor en la parroquia Santa Isabel, ¿verdad? Sí, fui catequista por más de 10 años. Ok. Tuve una formación muy excelente, digamos, de quienes ahora son sacerdotes. Puedo nombrarlos. Padre Roberto Rodríguez fue un guía. Padre Alejandro Rodríguez también. Padre Daniel también fue nuestros formadores. Mire, entonces, una vez más, y retomo algo, usted dijo, fui. Uno nunca deja de ser lo que es, o sea, fue catequista tal vez activo que enseñaba, pero siempre va a ser catequista que por donde va enseñando, porque no es solo en un aula. Mira, por ejemplo, ahora está evangelizando de otra manera y catequizando de otra manera. Pero bueno, antes de continuar, antes de seguir, vamos a dar la bienvenida, a invitar a este espacio, a ese ser tan maravilloso que nos permite día a día estar aquí, estar con nuestras familias, estar en pie, compartiendo y teniendo la oportunidad de mejorar y cada día dar lo mejor de nosotros. Entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro Padre Celestial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias, mi Señor, por un día más de vida. Gracias, Papito Dios, por esta oportunidad de levantarnos, de compartir con las personas que amamos. Gracias, mi Señor, porque hoy tú confiaste en nosotros para que mejoremos, para que enmendemos cualquier situación, para que hoy demos lo mejor que hay en nuestro corazón, porque tú nos formaste, tú nos conoces. No importa lo que el mundo diga, no importa que a veces caigamos y nos sintamos indignos. Tú nos amas y ese amor tan misericordioso día a día está ahí para levantarnos, para darnos una nueva oportunidad. Gracias, mi Señor, por confiar. Gracias por ese amor infinito. Te pido, mi Señor, por el hermano Eduardo. Te pido por mí. Bendícenos, Padre Celestial. Bendice este espacio. Bendice a las personas que en este momento tienes aquí para ser instrumentos de amor, para evangelizar a tus hijos, para pescar almas, para ayudar a aquella persona que esté tal vez confundido, que esté perdido, que no sepa hacia dónde ir. Permítenos ser ese instrumento de amor, ese instrumento de luz, para poder ayudar, mi Señor, de alguna manera con este granito de arena, para tu gloria, para tu reino.
para salvar más almas y traer más almas a tu reino, mi Señor. Te pido también, mi Señor, por cada una de las personas que se encuentran en hospitales, en sus casas, con alguna enfermedad, que se sienten solos, abandonados. Te pido, mi Señor, por ellos, para que si están escuchando, sepan que nunca están solos. Y aunque no estén escuchando, permíteles, mi Señor, en su corazón, sentir que tú estás presente, tal vez en el rostro de una enfermera, en la mano amiga de alguien cercano que vaya a acompañarlos, o que pase por ahí tal vez algún apostolado, que sepan que tú estás, que nunca están solos, que tú estás presente con ellos a su lado aunque ellos no te puedan ver. Te pido también, mi Señor, por aquellas personas que están agonizando, por aquellas personas que hoy van a encontrarse contigo. Te pido, mi Señor, por sus almas, ten misericordia de ellos y permite, mi Señor, que al morir se encuentren en gracia contigo. Gracias, mi Señor, por tanto amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tanto. Gracias por la llovizna que hubo. Gracias, mi Señor, por nuestros seres amados. Gracias por la salud. Cuán importante es, y a veces la valoramos solo cuando no la tenemos. Gracias, mi Señor, por la salud. Gracias por cada detalle que nos das, por el amanecer, por compartir con quienes amamos, por estar vivos. Gracias por estar aquí, por estar hablando contigo. Gracias por este espacio. Gracias, mi Señor, por siempre estar ahí, por confiar en nosotros, por ser ese Padre amoroso incondicional. Gracias, Papito Dios. Bendícenos, acompáñanos y no permitas que jamás nos alejemos de ti, mi Dios. A ti, Mamita María, te invitamos, mi Señora, a que nos acompañes, que estés presente, que siempre intercedas por nosotros ante tu Hijo, tú que eres esa Madre amorosa, y que nunca nos sueltes la mano, mi Señora. Quédate con nosotros, acompáñanos, intercede, y todos los días pídele a Papito Dios, pídele a Jesús, que llene esas bandejas, que se conviertan en vino, para adorarlo, para servirlo. Y todo lo que hagamos en este espacio, en este momento, sea para gloria de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como sabemos, el día de mañana, con la bendición de Dios, vamos a estar celebrando una fecha que hay que reconocer y decir, fue puesta realmente por la sociedad para ventas y hacernos adquirir muchas cosas materiales. Pero vamos a aprovechar este evento social, que es el Día del Padre, para aprender un poquito más sobre nuestra iglesia, sobre lo que Dios nos ha dado para aprender, para enseñar, para tomar de ejemplo, conocer y saber cómo debemos actuar. En este caso, vamos a coger de modelo a un padre que la historia nos ha enseñado, ha sido un gran modelo de padre, un gran modelo de esposo, un gran modelo de cristiano, y estamos hablando de San José. Todos conocemos quién era San José. San José era el papito adoptivo de Jesús. Pero bueno, antes de yo seguir con eso, porque como ustedes saben, siempre traemos acá al especialista, entonces vamos a abordar ese tema. Vamos a hablar hoy día de San José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces, hermano Eduardo, partamos por eso. San José. ¿Quién era San José? Permíteme, antes de la oración, me hiciste una acotación muy linda. Nunca se deja de ser catequista, porque lo que ya es vida en uno, efectivamente, el servicio a Dios se lo sigue llevando día a día y en cualquier lugar. Sí. Y tengo siempre un pensamiento. Hay muchas personas
que te mirarán a ti y es el único evangelio que ellos verán, ¿no? Entonces, en la vida, efectivamente, uno va caminando, pero debe ir dejando una buena huella en la que vean, como decían los antiguos, los cristianos, cómo se quieren, cómo se aman, y que ellos vean en nosotros ese reflejo de Cristo. Por eso es que me gustó cuando dijiste, nunca se deja de ser catequista. Sí, efectivamente. ¿Quién era San José? Qué bonita. Sí, a ver, sí, ¿quién era San José? San José, efectivamente, como sabemos, era el santo del silencio. Porque en la Biblia no tenemos una sola palabra de San José. Se lo llama el santo del silencio. De San José, descendiente de la casa de David, para que efectivamente se cumplan las escrituras. Jesús, el Mesías, tenía que nacer de la casa de David. Entonces, San José es el de la casa de David, descendiente de la casa de David. Todo se va encuadrando, todo se va encajando en la historia que nos va dejando, y podemos leer en la Biblia cómo San José, su descendencia, y Jesús llega a ser el Mesías de la casa de David. San José, en sueños, recibe el anuncio de que será el Padre de Jesús. El anuncio es: María espera un hijo, pero el hijo es hijo del Altísimo. Y San José quiso dejarla, porque la ley de Moisés decía en esa época que había que apedrearla, y María había sido apedreada. Pero el ángel le revela en sueños a San José que el hijo que espera María es hija del Altísimo, y él la acoge a María. Entonces acoge al mismo Dios que está en el vientre de María. Es el primer gesto de amor de San José. San José era un hombre que, según las crónicas, era de dinero, pero deja todo, absolutamente todo, para cumplir el mandato de Dios. San José, le decimos San José de la casa de Israel, es el protector de María, es el custodio de Dios, del Hijo de Dios. Le enseña todo lo que él sabe, lo educa todo lo que a Jesús como persona, como ser humano, porque sabemos que Jesús es Dios y hombre. Ahí quería detenerme un momento. O sea, ha dicho cosas que son realmente bastante interesantes. De San José, por ejemplo, nosotros estamos siempre acostumbrados, y sobre todo actualmente, a hablar y no escuchar. Pero usted dijo algo muy importante. San José era el santo, es el santo del silencio, porque es verdad. Si de María, la Virgen María, que es la madre de Jesús, todos sabemos la historia que nos relata la Biblia, cuando fue la Anunciación, cuando fue que tuvieron que irse
para lo del censo, luego volver a ir a otro lugar, volver a migrar. Conocemos esos leves rasgos, pero solo por medio de revelaciones se han ido conociendo más de la vida oculta de María, que pasaba antes de. Pero de San José casi no se conoce mucho. Y lo que quería contarse de la Virgen es poquito lo que se sabe en la Biblia. De San José es solo breves rasgos cuando fue el nacimiento de Jesús. De ahí casi no aparece mucho en la Biblia. Sin embargo, usted mencionó, por eso el Santo del Silencio, casi no se lo sabe mucho, pero fue tan relevante y tan importante que fue el custodio de la Sagrada Familia. O sea, fue la cabeza de ese hogar que Dios decidió elegir para que Él sea quien cuide al arca de la nueva alianza, que era la Virgen María, y a quien llevaba dentro de ella, que era el propio Dios Hijo. Entonces, wow, o sea, de verdad que a veces no notamos cuán importante puede llegar a ser esta figura de San José dentro de la Sagrada Familia, dentro de la familia en sí. El rostro de un padre, ¿no? Qué bonito. Algo que también hermano Eduardo se dijo es: San José enseñó a Jesús. San José enseñó a Jesús, ya hablando de un Jesús, la parte fue hombre y fue Dios. Hablando de la parte como hombre, Dios le encargó a su hijo, a San José, para que él acá lo cuide, lo forme. Pero, ¿qué características tenía San José justamente para ser elegido por Dios? ¿Por qué le pregunto esto? A nuestra Madre Santísima sabemos que fue criada en un convento. Su papá, San Joaquín y Santa Ana, llevaron a la Virgen María a un convento desde los 3 años, casi 4 años, para que ella se forme ahí, tenga su formación cristiana, perdón, y pueda cuidarse de esta manera su pureza espiritual y ella siga conociendo de Dios. Fue elegida desde antes de nacer, se cuidó todo esto. ¿Quién era en cambio San José para que justamente Dios, entre todos los hombres, haya elegido justamente a este varón para ser el esposo de la Virgen María y para ser el custodio de la Sagrada Familia? ¿Qué características tenía Hay este una hombre? característica muy especial de San José. Era un hombre justo. Y la palabra justo en Israel o el calificativo de justo en Israel se lo daba a quien practicaba la ley de Dios. Okay. Entonces San José efectivamente era un hombre justo porque él practicaba la ley de Dios y era vida en él la ley de Dios. Por eso fue que, para evitar que apedreen, que era el castigo que le hubiese tocado a María, él pensó dejarla y asumir, y abandonarla y asumir él ese castigo, digamos, porque si la denunciaba que estaba embarazada, hubiese María sufrido ese castigo. Por eso es que, siendo justo, él toma esa decisión. Pero luego de que el ángel ya en sueños le habla muchas veces, como cuando le toca huir, porque Herodes quiere matar al niño, su amor de padre, su amor al Hijo de Dios, la hace efectivamente ir a Egipto, porque allá estaban más seguros. Wow.
porque Herodes quiso matar al niño. De ahí viene la fiesta de los santos inocentes, que mataron a todos los menores de 2 años. Sí. Y José tuvo que sufrir lo que ahora muchas personas están sufriendo, la migración. Vaya, sí, realmente ha dicho unas cosas, bueno, entre todo lo que ha dicho, algo que me llama la atención bastante es San José era un hombre practicante de la ley de Dios. Por ende, yo recuerdo que en ocasiones anteriores, no recuerdo si fue el padre Roberto o otro hermano que haya venido anteriormente, que mencionaban, ya fue una hermana que vino, así también una catequista que mencionaba la importancia de la oración, que cuando estamos en oración constante, es decir, en comunicación con Dios, como nosotros ahora, por ejemplo, estamos conversando, estamos teniendo una comunicación, nos retroalimentamos. Es igual, cuando uno ora con Dios, alimenta el alma y es como que los sentidos se abren un poco más para estar atentos a escuchar la palabra que Dios a veces nos está mandando por medio a veces de un hermano, a veces de la palabra, en una homilía, en una misa, a veces así, con estos programas, pero estamos más prestos en nuestro corazón, en nuestra alma, a escucharle a Dios a través de la oración. Y usted justamente mencionó 2 cosas. San José era un hombre justo, porque practicaba la ley de Dios. Y después mencionó justamente cuando el ángel del Señor, el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, le habló en sueños, que no fue una vez, fueron como en varias ocasiones, ¿verdad? Sí, estaba recordando en la Biblia, sobre todo yo soy muy de la parte de Navidad, me encanta. Y sí, o sea, varias ocasiones cuando le decía, primero, ella, o sea, está en su cuerpo, lleva al verbo de Dios. Luego en otro momento, levántate, toma a María y váyase a otro lado. Luego, levántese, regrese. O sea, sí, wow, o sea, la predisposición de dejar todo, porque a veces nos volvemos tan materiales, todos, me incluyo, es como que nos sentimos tan seguros diciendo, bueno, ya tengo esta profesión, ya ahora sí voy a hacer estos planes, voy a trabajar en esto que me gusta, y ya con esto mi vida está formada, voy para la de acá. Pero San José, usted dijo al inicio, era un hombre que tenía, digamos, sus comodidades y lo dejó todo por Dios. Luego Dios le dijo a través de su ángel, levántate, toma a María y váyanse. Cogió sin dudarlo y se fueron como migrantes a otro lugar. Y ahora que en todo el mundo se ve esto de la migración y cuán difícil es para las personas que migran el dejarlo todo, el volver a empezar. Creo que todos conocemos, si no es algún familiar, es algún amigo cercano o algún vecino, cuán difícil resulta empezar de cero en otro país, empezar lejos de los familiares, lejos de sus amigos, empezar en una cultura diferente. A veces hay personas que reciben con amor, con agrado, y otros en cambio que cierran las puertas y que son bastante duros en el trato. Sin embargo, San José, sin dudarlo, cogió y se levantó y vamos, a la hora que Dios le dijo, sin dudarlo, sin temer. Por ejemplo, estábamos recordando la ocasión pasada de Zacarías, cuando él dudó y se quedó mudo. Dudaste, hasta que suceda, no vas a hablar. Sin embargo, San José no, y ni siquiera es que se le reveló el ángel en ese momento así, físicamente como fue con Zacarías, sino que fue en un sueño. A veces, ¿cuánto no nos ha pasado que uno dice, le ha haber pasado, que uno dice, ay no, solo fue un sueño nada más? ¿Sí le ha pasado? Sí. Una vez se dice, claro, efectivamente, hay muchas en la Biblia ejemplos. El ángel nos habla, o Dios habla en sueños, pero el tema es saber interpretar los sueños, sí, o saber qué nos quiere decir Dios. José obedeció sin dudarlo, efectivamente, y siempre escuchó a Dios, porque efectivamente, como hace un momento dijiste,
quien está en oración, efectivamente, tiene el corazón, la mente abierta a escuchar a Dios o al mensajero de Dios. Entonces José, hombre de justo, hombre de oración, escuchaba y estaba atento a cumplir la voluntad de Dios. Qué bonito. Me estaba acordando, bueno, hay una aquí, así como trata de dar un mensaje bonito, también realmente nos retroalimentamos, aprendemos. Mira, por ejemplo, de lo que usted ha dicho, ya que voy anotando para tener mis cositas que uno va aprendiendo. Y recuerdo que en alguna ocasión alguien dijo, y les recomiendo a ustedes también, de lo que estábamos hablando antes de iniciar, hay unas revelaciones que tuvo una beata, que es la beata Ana Catalina, y menciona de la vida oculta de María, es decir, lo que la Virgen fue antes de que sea lo que conocemos en la Biblia de la Madre de Dios, cómo se preparó, todo, o sea, no era solo de que van a hacer y vamos a preparar bonito, no, fue desde sus antepasados, cómo se fue preparando todo. Entonces, en estos relatos también menciona cuando eligieron a San José, porque justamente yo le decía, bueno, y entre todos los varones, porque hay tantos, uno dice, ay, no, hay muchos peces en el agua. Es la verdad, a veces uno dice, cuando alguien termina, ay, no te preocupes, hay muchos peces en el agua, a hombres y a mujeres. ¿Quién no escuchaba decir eso? A veces hasta uno le dice, no, tranquilo, no te preocupes. Pero entre tantos hombres, decir, este es el varón que va a ser el padre adoptivo de Jesús, ese va a ser el varón que va a custodiar a la Sagrada Familia. Y en estos bonitos relatos, por eso les recomiendo, justamente en la revelación que tuvo la beata Ana Catalina, ella menciona que estaban en oración, los sacerdotes estaban en una oración constante para poder elegir, y como usted mencionaba, era del estirpe, cuidaban mucho eso, porque sabían que de ese estirpe iba a venir el Mesías, porque estaba ya en las escrituras que ellos tenían. Y cogieron, y de los listados que ellos iban cuidando mucho todo esto, mandaron a llamar a los hombres de todos estos lugares, y a cada uno le dieron una varita. O sea, no una varita, era como una vara, sería de esas que se ve a San José, que están así. ¿Se acuerdan? Los que me están viendo, ¿recuerdan las películas de Moisés? Ya que están con esa vara grande, perdón que no me sé bien el nombre, pero eran estos bastones. Un báculo. Báculo, ya. Y les hacían sobre ellos poner su nombre a cada uno. Por ejemplo, si usted estaba, le decían ya Eduardo, si estaba San José, José, un David, o sea, les hacían poner su nombre y los ponían en el altar. Ya en el altar todos se ponían en oración por 1 hora. Estaban en oración. Cuando pasaba el tiempo, ya iban a retirar cada uno el báculo que le habían entregado y pedían obviamente una señal. En una ocasión, ahí relataba la beata que vio un joven así también muy, muy justo, muy entregado, que en su corazón anhelaba poder ser quien sea el esposo de la Virgen, pero no hubo ninguna señal. Y cuando fue a San José, porque él era como que vivía bastante lejos, es como que no ha pasado nada, volvieron a revisar y encontraron que habían 6 hermanos que eran de una familia así también, de la estirpe de David, descendientes de David, y que no los habían llamado. Los contactaron, los trajeron, otra vez el mismo proceso, les entregaron para que pongan su nombre, el báculo y todo, cada uno lo colocó, y cuando se cumplió el tiempo de la oración, que era 1 hora, San José iba a retirar el suyo del altar, y cuando él va a retirar su báculo, florece una flor que es el lirio, es similar al lirio, o lirio, no recuerdo bien, pero es por eso que a San José se lo representa de esta manera. Me imagino que algunos han de haber visto la imagen de San José con su bastoncito con el niño y una florcita, ya, es por eso, porque fue la señal que Dios les dio a los sacerdotes para decir, Él es el hombre elegido para
ser el esposo de la Virgen María y por ende el custodio de la Sagrada Familia. O sea, ¿por qué cito eso? Una vez más, usted nos hablaba de la oración, del ser justo, practicando lo que Dios nos ha pedido. En este caso tenemos los 10 mandamientos y tantas cosas que están en la Biblia. Y nuestro corazón se queda presto para las señales que Dios nos manda. Miren, yo les digo, San José, que iba a ser el papito de Jesús acá, no es que se lo presentó el ángel, fue sueños, fue revelaciones a través de sueños. Sin embargo, miren, o sea, detalles tan bonitos como un lirio para decir, él es el hombre elegido para ser el custodio de la Sagrada Familia. Claro, es que efectivamente por eso es que hay muchas veces cuando los hermanitos esperados o separados, como les decimos, critican a María, dudan de María. Si Dios elige lo mejor, Sí, de verdad que sí. separa lo mejor donde va a nacer su hijo, como custodio, como padre también tiene que elegir lo mejor. Entonces todo es Dios quien encamina y elige a San José. Hermano, ok, estamos hablando de la parte, aún han de decir chuzo, pero es que, bueno, él porque era un santo y ya, y dice yo realmente, porque muchas veces pecamos. Yo recuerdo una vez que alguien decía, ay, porque tú tengas pecas distintas al otro, no juzgues, porque no quiere decir que tú no tengas pecas, que tú no pecas, todos pecamos. Sin embargo, a veces el diablo es tan astuto que nos hace decir como, bueno, tú con esos pecados que tienes, siendo como eres, Dios no te va a amar. Y por ende nos hace sentir indignos del amor de Dios, cuando creo que es el engaño más cruel que puede haber, porque Dios nos ama infinitamente. Aquellos que son padres saben cuál es ese tipo de amor. Claro, perdón, discúlpame. No, claro. Es que tú has mencionado algo y justamente en esa reflexión es el pecado contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que Dios no perdona. Dudar del amor y el perdón de Dios. En la Biblia está escrito: quien ofende al Espíritu Santo. Y ese es el pecado que Dios no perdona. Mire, y realmente muchas veces creo que no hay una persona que no se haya sentido en algún momento indigna de decir, uy, pequé y ahora recordemos a Adán y Eva, cuando pecaron y eran con vergüenza que no querían ni ver ni darle la cara a Dios. ¿Y cuántas veces no nos sucede eso a todos nosotros? ¿Por qué cito esto? Porque muchos tal vez que ya son padres o hay, como este programa es para jóvenes, realmente ya también en nuestra sociedad hay muchos chicos, jovencitos que ya son papás o que dicen, bueno, y a veces el ruido externo de otros que les dicen, bueno, y un niño va a formar otro niño, ¿tú qué tienes para ofrecer? ¿Qué tienes para darles? Desvalorizando muchas veces la herencia verdadera que se puede dejar, que es la formación en valores, la fe. ¿Por qué cito esto? Porque, ok, estamos conociendo algo muy importante, que es quién era San José y por qué Dios eligió a San José entre todos para ser el padre de Jesús acá en la tierra. Pero hablemos también un poquito, usted nos mencionaba que San José le enseñó a Jesús, fue el protector y también le enseñó a Jesús. Recordemos que San José era un hombre de carne y hueso, era un hombre que así como nosotros fue niño, creció, tuvo papá, tuvo mamá, tuvo hermanos. Obviamente, aunque no se lo relata en la Biblia, ha de haber sentido miedo. Aquellos que nos escuchan y que tal vez han tenido que emigrar, saben el miedo que se siente trasladarse de un lugar a otro con toda su familia, y aunque no le digan a nadie, sentir esa angustia sobre sus hombros y ese peso de tener que cuidar a su familia y sacarla adelante. San José cogió a toda su familia que Dios le encargó y se trasladó
con esa fe viva en Dios. Pero en ese momento era un hombre como nosotros, de carne y hueso. Así es. Entonces usted dijo, él le enseñó a Jesús. Hablemos un poquito de ese San José, papá de Jesús, hombre de carne y hueso, que también estuvo acá en la tierra. ¿Cómo era ese padre adoptivo de Jesús? Claro, o sea, yo me ubico como hombre y como papá. Si soy respetuoso de la ley de Dios, le encamino a mi hijo en ese mismo rumbo. Respetar la ley de Dios. Los mandamientos que tenemos, amar a Dios sobre todas las cosas, Jesús nos dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso está toda la ley. Entonces José efectivamente, si era un hombre justo, le enseñaba a Jesús todo eso. La ley de Dios, la obediencia, la oración, el servicio, todo lo que un padre justo puede enseñar a un hijo. No le enseñaba a delinquir, no le enseñaba a mentir, no le enseñaba estar ni de desobedecer la ley de Dios. Nosotros como padres efectivamente debemos tomar como ejemplo siempre a San José y ver cómo él fue guiando. En esa época José era un carpintero, que en muchas traducciones se lo toma como un artesano que para ser artesano había que tener conocimientos, y esos conocimientos también le fue inculcando a Jesús. Por eso Jesús también era carpintero. Entonces José le da todo lo que él tiene, sus conocimientos, sus enseñanzas, tanto en la fe como en la formación personal, porque acordémonos cuando Jesús se pierde, lo buscan, la desesperación de José como padre, lo que sentimos nosotros los padres, mucho más en esta época, con nuestros hijos. Si no regresa temprano, fue a la universidad, fue al colegio y no regresa, estamos preocupados. Y habían pasado ya 3 días y lo encuentran en el templo predicando, hablando con los doctores de la ley. Y María le dice, tu padre y yo estábamos preocupados. La preocupación de un padre, la preocupación de una madre. Y Jesús les contesta, no saben, ustedes saben que debo dedicarme a las cosas de mi Padre, de Dios. Y ahí el relato dice, luego se fue con ellos y fue creciendo en sabiduría y en el amor a Dios. ¿No? Entonces, no es que Jesús no desobedeció, escuchó a María, regresó con ellos y se fue formando hasta cuando ya 30 años salió a su apostolado público. Pero toda esa formación, toda esa le fue dando José. Algo muy bonito que usted dice, como padre, o sea, tomando el ejemplo de usted, hermano Eduardo, como padre, viéndola a San José, la angustia, y es que eso vamos, ¿no? A veces vemos tan lejanos, porque decimos, no, es que la Virgen María, porque es que era la madre de Dios. Jesús, no, es que Jesús era Dios. San José, no, es que ella era un santo, un hombre casto era un santo.
pero nos olvidamos de que fueron personas de carne y hueso. Por ende, en algún momento sintieron miedo, en algún momento han de haber sentido en su corazón quizás esa angustia. Por ejemplo, ¿dónde está mi hijo? No está, recuerdo justamente que decían, bueno, ellos pensaban que estaban tal vez con sus familiares, con un primo. Antiguamente, recuerdo que en una charla mencionaban, me acordé de eso cuando usted lo decía, que, por ejemplo, algo importante era que a los 12 años, usted dijo, le enseñaba la ley de Dios. Los judíos, cuando ya los niños tienen 12 años, los varoncitos, tienen obligaciones y ellos van a leer ya en la sinagoga, creo que es, van a leer las escrituras. Eso ya, incluso por eso les ponen aquí un sombrerito y digo, pero no tiene un nombre. Les ponen porque ya los niños a los 12 años, en esa cultura, en la ley judía, ya tienen obligaciones. Y es como que empiezan a ser hombrecitos, empiezan a ser tratados de esa manera y por ende ya entran a la sinagoga y ellos empiezan a leer las escrituras junto a los hombres ya adultos. Pero qué importante, su papá, José, San José, le enseñó a su hijo, lo formó a su hijo, el respeto. Yo recuerdo que alguien decía, o sea, es importante enseñar a los chicos el amor a Dios. Porque yo me acuerdo, casi en los primeros programas, una psicóloga decía, ¿de qué sirve decirle a tu hijo o a tu hija, no fumes? No fumes y retarlo, y de repente nos ve a nosotros fumando. Claro. Es con el ejemplo. Y usted al inicio decía, San José era un hombre justo. ¿Y qué significa justo? Alguien que practica la ley de Dios. Posteriormente, ahora usted nos dice, como hombre, ya no hablamos de santo, el hombre elegido por Dios por su entrega, sino que ya como hombre de carne y hueso también, vemos esa reflexión de que él era un hombre que enseñaba a su hijo, muy aparte de que era Dios con nosotros, no, él como padre, hombre, ser humano de carne y hueso, creyente de la ley de Dios, con fe en Dios, el amor a Dios, y por ende, uno cuando ama da lo mejor, y él la mejor herencia. Mire que usted también mencionó, era un hombre de dinero, ¿verdad? Dejó todo por servicio a Dios. Y él a su hijo, no es que dijo, ay, te voy a dejar todas las herencias, sino que le enseñó el respeto y el amor por Dios. Su hijo ya, en esto lo que iba a comentar es que justamente ya cuando tienen 12 años les permiten también, ya no es que va con papá y mamá, sino que les permiten ir con los primos, cuando son los viajes, porque dicen en las Pascuas que ellos, las Pascuas para los judíos es cuando ellos fueron liberados de Egipto y ellos, esas eran las Pascuas. Entonces ahí iban en caravanas todos los familiares y justamente ahí ya las mujeres viajaban juntas, los varones viajaban juntos, los hombres mayores, y los primos así ya más grandecitos, en este caso de 12 para arriba, viajaban también aparte si ellos querían. Por eso es que cuando dicen San José pensaba que estaba con la Virgen María el niño. Y la Virgen María pensaba que estaba con su papá, porque estaba en una edad que podía viajar con ambos, o con alguno de ellos. Pero después cuando se vieron, no está contigo, no, tampoco está conmigo, y está contigo, no está conmigo. Y poniéndonos en esa situación, ahora nosotros así, humanos, acá, mortales en estos momentos, mi hijo no, está contigo, no, yo pensé que estaba contigo. No, entonces ha de estar con los primos. Van a la caravana donde viajaban los primos. Recordemos que la Virgen María tenía a su hermana también. San José tenía hermanos, por ende, primos o hermanos también, como se le llamaba en ese momento. Recuerdo eso porque hay una cuando dicen, está tu madre y tus hermanos. Antiguamente a los primos se les decía hermanos. Sí. Entonces, fueron a ver si estaba Jesús con sus primos. No, tampoco está ahí. Por eso, porque hago esta acotación, porque hay mucha gente, y me incluyo, yo me acuerdo cuando era chiquita decía, pero ¿cómo dejó pasar 3 días? ¿No le ha pasado que a veces usted dice, no viene de la universidad? Usted decía, ¿verdad? Sí. No viene de la universidad, y chuzo, dejaron pasar 3 días. Yo digo, ¿cómo no se dieron cuenta? Yo decía, bueno, será porque eran jovencitos. Pero ahora sé, bien dicen, cuando era niño pensaba como niño, cuando ya eres grande, uno piensa como grande.
que había sido que ellos pensaban, o sea, era la cultura en esa época, cuando ya se dieron cuenta de que no estaba ni en la caravana de los varones, ni en la caravana de los primos, ni en la caravana con las mujeres, retornaron inmediatamente. Habían pasado 3 días, retornaron y como usted nos dice, lo encontraron donde su papá, San José, lo había formado, sirviendo, aprendiendo y escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hago acotación tan larga? Tal vez me extendí mucho, perdón, de todo eso, porque es tan importante lo que nos ha dicho. O sea, José, un hombre justo, porque practicaba la ley de Dios. Esta práctica constante de la ley de Dios, estar en oración, estar esperando, ellos esperaban mucho, los judíos, los que venían de esta estirpe y también los que venían de la estirpe de María, que eran, perdón, de Aarón, eran del sacerdote, el primer sacerdote de Aarón del Antiguo Testamento, era toda esta familia. Todos estaban en constante espera del Mesías y oraban y oraban y oraban constantemente. Entonces, un hombre justo que practicaba la ley de Dios, la oración constante, en espera para tener su alma predispuesta, le permitió conocer con el ángel y escuchar, porque como decíamos, a veces uno dice, no, fue un sueñito. Él escuchó cuando el ángel le dijo, ella está... Dentro de ella está el verbo hecho carne, o sea, es Jesús, es el Hijo de Dios y tú le pondrás el nombre, y se llamará de esta manera. O sea, una vez se dice, no, solo fue un sueño, pero San José dijo, fue Dios, y obedeció inmediatamente y sin refutar, sin dudar, como lo hizo Zacarías. O sea, él no dudó, o sea, actuó. Después ya está con su hijo. Algunos dirán, en la actualidad hay muchos hombres que a veces adoptan cuando se casan con una persona, una señora que ya tenía sus hijos, deciden adoptar también. Porque ese también es otro tipo de papás. A veces papás que ya tienen biológicamente, hay otros que no han podido tener, deciden adoptar, hay otros que tal vez se enamoran de una mujer y de repente ya tiene sus hijos y deciden casarse, y obviamente no casarse solo con la mamá, sino con sus hijos también. Sí. Y pasan a ser también esos papás adoptivos. Porque a veces decimos, ay no, pero si no es tu hijo, les dicen algunos, no tienes por qué hacer, no, ignóralo. O hay hombres que caen en el error de decir, cuando ya tienen sus hijos biológicos con la esposa que eligieron, dejan de lado a los hijos de la señora. Dicen, no, es que no es mi hijo. Y otra vez tenemos el ejemplo de San José. Adoptó con amor y le entregó toda su herencia de amor a Dios, que es la mejor herencia. Entonces, qué modelo tan bonito de hombre, y qué sabio Dios, una vez más, darnos este ejemplo de varón, incluso en los tiempos actuales, hombres que adoptan una familia al casarse con la señora que ya tiene sus hijitos, y amar verdaderamente a la mujer y al niño, o a la niña o a los niños, como si fueran suyos. Es una entrega total. Una vez más se ve reflejado el amor de San José. O aquellos que no han podido ser padres biológicamente y deciden darse una oportunidad, y dar una oportunidad a niños que están en orfanatos, que no han tenido la oportunidad de tener el calor de un hogar, van abiertamente y deciden dar esa oportunidad para acoger en sus vidas a un niño y darle ese calor de hogar. Y una vez más, ser otra vez ese San José que acoge a un niño, que adopta a un niño y le da todo su amor. Entonces, todo lo que usted me iba diciendo me iba haciendo ver estas cosas tan bonitas. La enseñanza también se dijo que le enseñó la carpintería, ¿no? Era ese, por ejemplo, Jesús a los 30 años fue su vida pública. Todo este tiempo entonces él sobrevivía como carpintero. Por supuesto, vivían de el arte del trabajo, que San José sabía y fue enseñando a Jesús. Vivían de eso. De la carpintería. Sí. También se dice que San José murió cuando Jesús tenía, creo que 12 años. No, claro, o sea, un es poco que más tenía. hay alguna información que dice que
incluso que José ya tenía 90 años cuando se casó, digamos, con María, y que cuando tuvo 12 años Jesús falleció San José. O sea, son libros apócrifos que no están a la luz de todos, sino que si a veces averiguamos, leemos, nos instruimos, buscamos, porque en eso también está no solamente la oración Padre Nuestro, el Ave María, y se acabó. Porque como dice la Biblia, no por mucho hablar y hablar y hablar, Dios te va a escuchar. La oración puede ser tan sencilla, tan humilde, que esa oración es la que escucha a Dios. Pero lo que sí, tampoco debemos quedarnos en, bueno, esto fue lo que aprendí y con esto es suficiente. Buscar, consultar, y eso es lo que tiene la Iglesia Católica de maravilloso. Tenemos fuentes de consulta, fuentes de ayuda, fuentes que nos pueden ir instruyendo, nos instruyen, nos capacitan, nos enseñan, nos dan más conocimientos en la Iglesia Católica. Un sacerdote, un diácono, una religiosa, y entre nosotros mismos los laicos que están, en este caso tú estás al servicio aquí en Radio María, la radio que nos ayuda a crecer espiritualmente, que nos ayuda a formarnos, que nos ayuda a tener más conocimientos. Entonces debemos justamente, por eso Radio María nos ayuda, la Iglesia, nuestra madre, nos ayuda, y tenemos nuestros sacerdotes, que son nuestros padres, que nos ayudan. Nuestros padres. Wow, Diosito nos ama tanto, de verdad, que justamente el sábado pasado que vino el padre Roberto, él mencionaba, o sea, invitaba también, y les hago acuerdo, a los jóvenes para que se acerquen al seminario, porque antes él contaba, en su promoción habían 100 seminaristas, en esta ocasión tienen 30 seminaristas. Entonces, cuán importante es lo que usted dice, informarnos, instruirnos. A veces decimos, no es que a mí nadie me dijo, pero estos, por ejemplo, esta radio, a veces canales, revistas, prensa, información a veces también está del Vaticano, informarnos, averiguar en nuestras parroquias qué cursos hay. Hay cursos teológicos también, hay incluso doctorados en teología. Aprender. Nadie ama lo que no conoce. Y usted, o sea, como papá, usted mismo decía, enseñar a los hijos, formar a los hijos, desde el hijo se educa con el ejemplo. Muchos podrían decir, sí, yo le digo que vaya a misa, pero usted nunca va. O yo le digo, no, pórtate bien con tu mamá, pero de repente el hijo ve al papá maltratando a su mamá. O de repente dice, no, tú tienes que ser un hombre fiel, y ve cómo el papá engaña a la mamá. O no tienes que consumir esto, no tienes que tener vicios, y ve a veces en fiestas al papá pasándose con alcohol, fumando, que también son drogas, también son vicios, solo que drogas aceptadas socialmente, pero son drogas. Entonces, son cositas que a veces si nos ponemos a analizar, las hacemos cotidianamente sin darnos cuenta. Y los hijos son el vivo ejemplo de lo que ellos están viendo, el reflejo. Entonces, aunque este es un programa para jóvenes, es importante que sepan, no importa la edad que tengan. O sea, ok, si fueron padres jóvenes, igual pueden ser buenos papás. Sí. Como experiencia de padre, ¿usted qué recomendaciones puede dar, por ejemplo, a los chicos que nos escuchan? Como papá. Yo me casé cuando tenía 25 años. Ah, ¿de verdad? Sí. Nunca me he divorciado. Gracias a Dios. Tengo 2 hijas y tengo 3 nietos. Una nieta ya de 24 años. Wow. Un nieto de 12 y un nieto de 10. Y ahí justamente en mi
familia, efectivamente, mi hija mayor tuvo su niña y luego se casó con la pareja actual. Entonces él y ahora tienen los dos niños aparte, ¿no? Entonces por eso son 3 niños, 3 hijos, pero el papá adoptó a mi nieta. Mire, justo lo que hablábamos. Sí, entonces efectivamente, y la ama, la quiere tanto como a los otros 2 hijos, porque tenemos una relación muy buena, nos vemos a diario, conversamos a diario, y ya son 13 años que están de pareja con mi hija, que se casaron, y esos tiempos la ha cuidado como su hija verdadera, ¿no? Entonces efectivamente no es padre, es quien cría, cuida, guía. No el estricto cumplimiento de padre es quien procrea. San José no procreó a Jesús, lo crió, entonces es el vivo ejemplo. Claro, sí, bueno, de verdad, lastimosamente, ya nos indican que el tiempo ya se nos está acabando. Hermano, muchas gracias. Es bonito, o sea, realmente poder hablar de estos temas que casi no se conocen sobre San José. Es muy bonito porque son modelos a seguir, son modelos que a veces los vemos tan lejanos, pero nos olvidamos que fueron carne y hueso y nos dieron el mejor ejemplo, que fue el amor. Como usted dice, el amor, su hija lo vio a usted y supo elegir un buen padre para sus hijos, y eso es muy bonito por el ejemplo. Entonces tengan en cuenta esto. Gracias, hermano Eduardo, por acompañarnos. Ahora, antes de irnos, quiero recordarles que acá en Radio La Voz de María, como siempre les digo, todo es a través de sus donaciones, de su ayuda. La radio se mantiene así porque esta radio es de ustedes para ustedes. Así que necesitamos siempre de su colaboración, y por ende se hacen ciertos eventos para que ustedes compartan, conozcan, se sientan parte también de esta radio que les pertenece. Justamente usted decía, yo he venido acá a la capilla, he ayudado, todo, porque eso es. Y les quiero promocionar. Aquí tenemos, y recordarles, el gran bingo mariano, que va a haber comida criolla para que la pasen bonito. Va a haber un premio, que es el premio mayor de $1000, y muchas sorpresas. El valor de este bingo es de $15. Incluye una tabla de bingo, y todo menor paga entrada. Bueno, el menor también paga entrada. ¿Cuándo sería este evento? Es el sábado 28 de septiembre, 11:30 a 4 de la tarde. ¿Dónde se va a llevar? En la unidad educativa Pasionista. Esto queda ubicado en la calle Simón Bolívar y avenida El Libertador, junto a la parroquia Santa Gema. Les repito, sábado 28 de septiembre a las 11:30 de la mañana y terminará a las 4 de la tarde en la unidad educativa Pasionista, ubicada en la calle Simón Bolívar y avenida El Libertador, junto a la parroquia Santa Gema. Cualquier informe pueden llamar acá a la radio para que tengan más conocimiento. También les recordamos y les invitamos al encuentro de mujeres genuinas y con propósito. Descubre lo que tu corazón necesita. Esto va a ser el día sábado 3 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el santuario Shonsan, acá en Guayaquil. La donación para este evento es de $20, incluye refrigerio. Todos estos eventos son muy bonitos, no solo los forman, sino que también les permiten conocer a más personas. Es importante vivir en comunidad. Es importante. Antiguamente los primeros cristianos vivían en comunidad, porque es importante rodearnos de personas que saben de Dios, que nos ayudan a alimentarnos espiritualmente. Así que muy atentos con todos esos eventos, no solo por ayuda, sino también por formación espiritual, que es muy necesaria.
Y finalmente también quiero recordarles de la gran rifa anual que ustedes pueden adquirir durante todo este año. O sea, tenemos todavía 6 meses. Hermano, también le paso 6 meses para adquirir la rifa y esto se realizará en diciembre. Recuerde, el primer premio de la rifa es de $5,000, el segundo premio de $1,000 y el tercer premio es de $500. Ningún premio está despreciable, la verdad. La donación de la rifa es de $10. Recuerden que pueden acercarse acá a la radio o pueden hacer sus donaciones por las cuentas que ustedes conocen o igual les va a aparecer acá abajo las cuentas bancarias. Hermanos, muchas gracias por escuchar este mensaje, muchas gracias por estar siempre por dispuesto su corazón para la palabra de Dios. Hermano Eduardo, muchísimas gracias por acoger esta llamada, por venir a este espacio, por decir sí, por ser un gran padre. Ante todo, feliz Día del Padre espiritual para todos sus catequizandos. Feliz Día del Padre espiritual como catequista. Feliz Día del Padre también. Siga siendo un excelente padre. Siga adelante con su matrimonio. Es el mejor ejemplo para sus hijos y para todo aquel que lo ve, que sabe que es hijo de Dios, servidor de la parroquia. Muchas gracias. Y a todos los papitos que nos están escuchando, también feliz Día del Padre, cuídense mucho, Dios los bendiga, vayan a misa y recuerden, el mejor ejemplo es la herencia espiritual. Cuídense mucho. Y bueno, ya ahorita sí me tengo que despedir por el tiempo. Te agradezco muchísimo la invitación y efectivamente mis hijos espirituales de la catequesis, sabes que es lindo cuando veo y me reconocen y me dicen, hermano Eduardo, y yo sí los recuerdo porque Dios me dio ese don de recordar rostros y personas a pesar de que vayan bastantes años, y eso es lo lindo porque me reconocen y me saludan. No. Esa es la mejor recompensa. Sí, realmente sí, llena el corazón. Bueno, hermano, ya me están mandando, ya, chao. Gracias. Y aunque rapidito, gracias, hermano Eduardo. Bueno, entonces ya me despido porque me van a matar acá. Hermanos, Dios los bendiga. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Corazón de María. Sé de la salvación del alma mía. Dios los bendiga y feliz Día del Padre. Chao, cuídense. Enseguida inicia su programa, Jóvenes SOS. Hemos escuchado su programa Jóvenes SOS por Radio La Voz de María.